¿Alguna vez le has gritado a alguien, a una pareja, a un hijo, a una hija, amigo, amiga o incluso a una persona que acabas de conocer y cuando terminaste de hacerlo pensaste, esto suena a algo que yo ya he escuchado antes, como si esta voz que acabara de gritar en este momento, tú la hubieras escuchado antes, pero hacia ti? Te doy la bienvenida a un episodio más de ¿Qué haría en terapia con? Y el día de hoy traemos a una invitada muy especial para celebrar el Día de las Madres. Y la invitada que tenemos el día de hoy es Lois de Malcolm el del Medio. Una de las mamás que yo más he visto analizadas a lo largo del internet, de las mamás también que creo que son de las que más se hablan. Y yo sabía que este episodio iba a ganar porque en el Instagram también te puse una encuesta para saber si querías que hablara de Lois, de Donna, la de Mamma Mía, o de Tess Coleman, la de Un Viernes de Locos, la psicóloga. Y ganó Lois. Yo sabía que iba a ganar Lois, pero dije, vamos a darles chancita de que decidan. Y nada, estoy muy contenta de traer a esta mamá del internet el día de hoy, porque creo que es una mamá muy incomprendida, que creo que mientras somos o vamos creciendo, vamos siendo adultos, comprendemos muchísimo más. Así que comencemos. Mi nombre es Hannah, yo soy psicóloga y psicoterapeuta cognitiva, conductual y contextual y hoy le damos la bienvenida en el consultorio a Lois. Lois representa a un tipo de mamá que muy probablemente conoces aunque no hayas visto la serie. La mamá que carga con un montón de cosas pero que no se lo cuenta a nadie, la que siente que tiene una familia a la que constantemente tiene que corretear, la que no se siente apoyada por alguien. La mamá que tuvo hijos joven, a veces lo decidió, a veces no, y sintió que su vida se quedó atorada, atascada. La mamá que sus propios hijos, incluso nosotros como audiencia, podemos describir como intensa cuando a lo mejor no tenemos mucha idea de qué carga. Y la mamá que se la pasa gritando porque pareciera que es la única manera en la que la escuchan. Tal vez es tu mamá, tal vez solo es Lois, tal vez es tu suegra, tal vez eres tú, pero creo que muchas personas nos podemos llegar a identificar con partes de Lois. Para entender quién es Lois, tenemos que contestarnos una pregunta que se va respondiendo a lo largo de todas las temporadas realmente. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? La mamá de Lois se llama Aida. Y si tú pensabas que Lois era la villana de la serie, se queda cortita al lado de Aida. Ella sí es una mujer cruel, es una mujer racista, manipuladora, que incluso pareciera que disfruta bastante humillar. Ella es inmigrante de Europa del Este y es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Y realmente Aida maltrató a Lois durante toda su infancia. Físicamente, emocionalmente y parece que nunca se detuvo realmente. Y Lois tenía una hermana, Susan. Esta parece que le tocó una cara completamente distinta de Aida, porque Susan era la talentosa, era la favorita, era la preferida. Incluso en uno de los capítulos de la serie nos enseñan que la persona que Lois pensó toda su vida que era su papá, realmente no era su papá. Entonces ahí va otra cosita con la que estaba cargando Lois. Parece ser que en ese momento se da cuenta que su mamá Aida tuvo una aventura años atrás y pues bueno, Lois sale de esta aventura que la mamá tuvo hace un tiempo. Y tiene todo el sentido del mundo para Lois porque ella se da cuenta de que sí, en efecto, ahora hay una razón por la cual su papá, que luego se dio cuenta de que no era su papá, la estuvo tratando con desprecio, rechazo en algunas ocasiones. Aquí va la primera pregunta que yo creo que sería importante que le hiciéramos a Lois. Lois, ¿cómo crees que tu mamá se sentía acerca de ti? ¿Hubo algún momento en el que tú recuerdes que tu mamá se sentía orgullosa de ti? Y no necesariamente porque hiciste algo bien, sino por la persona que eras. ¿Alguna vez tu mamá te señaló algo que tú simplemente eras sin esfuerzo y que a ella le agradaba? Y esto es súper importante porque Lois no creció viendo a su mamá como una mamá que no quiere a nadie. Lois creció pensando que su mamá no la quería a ella en específico. Y esta prueba la tiene porque a Susan sí y a mí no. Entonces en Susan veo que tienes la habilidad, pero que entonces eso significa que tú eliges no quererme a mí. Cuando una niña aprende que el amor existe, pero que no existe para ella, se instala entonces la regla de que sí, el amor existe, pero no existe para mí. O al menos, por alguna razón, hay una parte de mí que no lo merece. Y si yo no estoy alerta, controlando el entorno, haciendo que las cosas funcionen o reclamando mi valor todo el tiempo, entonces lo que va a pasar es que este amor que tal vez pienso que conseguí, se puede ir, se lo pueden llevar. Y lo mismo te preguntaría a ti, ¿hay alguien en tu círculo cercano, las personas que te vieron crecer, que instalaran de alguna manera también esta regla en ti? Como el amor existe,
mereciste, sí, pero hay alguna extraña razón por la que tú no lo mereces o porque no es tan sencillo que tú lo obtengas. A lo mejor no te lo dijeron de manera explícita, pero lo aprendiste de manera implícita, como lo fue aprendiendo Lois a lo largo de su historia con Ida y con Susan. Ahora vemos también que Lois tenía un sueño. ¿Y qué pasó con ese sueño? Pasó la vida. Hubieron otros planes, otras situaciones. Recordemos que Lois realmente no tenía una red. Entonces ella se vio obligada o alineada a soltar su sueño. Pasó que se embarazó muy joven. Pasó que se casó con Hal, a quien la familia de él, por cierto, despreciaba porque ellos querían que él se casara con la hermana de Lois, Susan, que seguramente eso también tiene su impacto. Y el día de su boda, mientras caminaba al altar, entró en labor de parto para dar a luz a Francis. Imagínate esto, estás caminando al altar, dices, bueno, ya pasaron varias cosas. Me embaracé, no era el plan, pero bueno, aquí estamos. Me estoy casando, pero las personas que están en esta boda realmente están como un poquito en contra de que esto pase. Mis sueños no se cumplieron, pero bueno, aquí estamos. La boda también es parte de lo que estoy viviendo y que en la boda también entres en labor de parto. Pareciera que entonces nada de lo tuyo o de lo que intentas hacer tuyo realmente te pertenece. Ay, que por cierto, no te conté el sueño, pero Lois buscaba ser violinista de concierto. De hecho, tenía bastante talento y fue cuando pasaron todas estas cosas. Entonces, pues ese sueño se vio estancado. Y a mí me encantaría saber de Lois. ¿Hace cuánto que no toca el violín? Y me encantaría también saber cómo fue para ella dejar de tocarlo. ¿Qué significó para ella? Si se dio permiso de sentir, si lloró, si se enojó. ¿Qué pasó con ella en el momento en el que decidió dejar de tocar el violín? Lo más probable es que Lois nunca haya llorado realmente a sus sueños, porque se concentró en lo que seguía, en lo siguiente que había que mantener, en lo siguiente que había que hacer. Entonces digamos que no había tiempo para el duelo de los sueños y la vida que ella tenía planeada para sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un duelo no es procesado, pues se puede convertir en bastante enojo, en gritos, que podría ser parte de lo que sucedió con Lois. En la clínica tenemos algo que se llama duelo ambiguo. Es el duelo por algo que nunca se murió y que tampoco nunca vivió. Como estas relaciones que ni empiezan, entonces como no empiezan, no acaban, pero claramente empezó y terminó algo. Bueno, lo mismo con los sueños de Lois. Sabíamos que existían, a lo mejor todavía no estaba encaminada a, entonces también por eso no podemos decir que se murieron, pero sí se murieron porque ella ya los había imaginado y planificado en su mente y sí estaba tocando el violín. Entonces es este duelo entre ¿a qué le voy a llorar si no pasó? Pero llorar que no pasó también es un duelo. Y es súper fuerte porque yo creo que Lois nunca encontró permiso para poder sentir todo lo que estaba sintiendo y lo que significó este duelo para ella. Porque seguramente, o luego nos pasa mucho que estamos rodeados de estas frases de estás bendecida, tienes hijos, tienes una familia, deberías estar contenta, te acabas de casar. Entonces como que vamos por la vida, sí. Y luego un día me doy cuenta, o sea, sí soy, pero también está todo esto que me hubiera gustado que sucediera. Y cuando un duelo realmente no lo vivimos tal cual, te decía hace un momento que lo podemos llegar a experimentar como ira también. Es como si fuera una irritabilidad, un agotamiento crónico, como una sensación de muchísima pesadez que se va permeando a otras áreas de nuestra vida. Y claro, pues los hijos no tienen la culpa, pero quienes están ahí todos los días, todo el día, entonces también es un área que termina siendo afectada. Y a mí me gustaría saber ahora de ti, si hay una versión de ti que terminaste enterrando para que pudieras hacerte cargo de otros o de sueños más importantes. Y si alguna vez te has permitido llorar esas cosas que querías y que hasta el momento no ha sucedido porque han habido también otras prioridades que necesitas atender. Esto es importante porque te digo, si no, lo guardamos en esta cajita que no desaparece, sino que se convierte en una pesadez que termina proyectándose a otras áreas en nuestra vida. Vamos un poquito más al presente de la serie, esa Lois que conocemos. Es una casa chiquita, tiene 5 hijos, todos varones, un marido muy tierno, muy alivianado, tal vez de más, algo infantil, que desatiende la disciplina de la casa o de las reglas que tienen que obedecerse en la casa para que todo funcione. Tiene vecinos que la odian y un trabajo de cajera en una farmacia que pues parece que no le agrada mucho, pero pues que realmente no puede soltar porque necesita el dinero. Hay una imagen muy recurrente en la serie de Hal
y Lois sentados en el comedor con una montaña de cuentas por pagar. Y esto constantemente sale en la serie, te digo, es una escena bastante recurrente que yo creo que sí nos está tratando de decir algo. Hay un episodio donde creo que tienen que cancelar unas vacaciones para poder pagar una cuenta de hospital. Hay otro en donde hacen una venta de garage y me parece que hacen como $1,300, más de $1,000, y esto se siente como un logro bastante grande para ellos. Y bueno, esto nos da la apertura a ver que es una familia que muy probablemente vive de cheque en cheque. Entonces van viendo cómo pagar las cuentas, presentándose cada mes, viendo a ver cómo se pueden organizar, pero no tienen un colchón, no tienen algo de lo cual recargarse, algún ahorro de emergencia, sino que es al día o a las cuentas que vayan saliendo. Aquí te va otra pregunta que me encantaría hacerle a Lois. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste así de corrido toda la noche y no te despertaste pensando en cosas de la casa? Y tales me dirían, no sé, no tengo ni idea, y entonces nos vamos por años. ¿Cuánto crees, Lois? Pueden ser hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años. ¿Cuánto sientes que tienes sintiendo este peso? Y entonces lo que va a pasar con ella es que probablemente nos diga que tiene mucho tiempo, tal vez, no sé, 10 años. Y esto nos va a abrir la ventana a enseñarle que lo que ella está viviendo es agotamiento crónico. Sostiene un montón de cosas todo el tiempo, ni siquiera descansa bien, ni siquiera siente que tenga un momento fuera de sus preocupaciones, fuera de su mente, porque o está trabajando o está en casa, y si está en casa está resolviendo. Y entonces, claro, esto hace que viva súper agotada todo el tiempo. Entendamos que Lois no es controladora porque sí, pero sí es cierto que es la única adulta completamente funcional dentro del espacio. Entonces, claro que tiene una sobrecarga de ser la cuidadora y una fatiga también mental crónica porque tiene que estar pensando en absolutamente todo, lo que le compete a ella y a 5 personas más. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué tipo de carga mental podría estar experimentando Lois? No es únicamente hacer la comida, por ejemplo, o pasar por los niños a la escuela. También es esta parte de qué hay que comprar, cómo está cada uno, de que hay que preocuparse de cada uno, de lo que tiene que sostener cada uno, de lo que tiene que hacer cada uno, que todas las responsabilidades estén cubiertas, qué pagos se tienen que hacer, cómo vamos con las finanzas. Es prácticamente adelantarse a todo lo que va a haber que atender. Y luego pasan muchas cosas en la serie, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo que hacer la comida, pero tengo que considerar que Dewey no come zanahorias. Y tengo que considerar que Reese se rompió el brazo. Y tengo que considerar que el domingo también es cumpleaños de mi cuñado. Entonces, tengo que ir considerando muchísimos factores que nadie más parece estar considerando. Ahora, si a todo este trabajo que estamos platicando le sumas un sueldo bajo, que tiene otro trabajo que no le gusta, que tiene hijos que tal vez no la apoyan mucho, un esposo que no se encuentra presente mentalmente, es decir, en todas estas preocupaciones que está atravesando, que tiene una mamá que cuando la llama solamente es para criticarla, para gritarle, entonces claro que Lois va a estar gritando todo el tiempo. Lo extraño sería que no gritara. Lo más probable es que su manera de regularse a sí misma sea gritando. Eso, a lo que muchas veces llamamos mal carácter, realmente es agotamiento crónico. Y tú lo puedes notar en tu propio caso. Tú consideras que de pronto en tu casa de origen o en el espacio que habitas en este momento hay alguien que carga con todo. Puede ser alguien más, puede ser tú, pero ¿cómo es generalmente el estado anímico de esa persona? ¿Cómo lidia con lo que sucede todos los días? ¿Es una persona que ya está agotada? ¿Es una persona que está intentando parecer que no está agotada y que tal vez por eso no grita? ¿O es una persona que ya llegó a su límite y parece que todo el tiempo está enojada? Hay una escena de Lois que me parece que es de las que se volvieron más virales, que se trata de un castigo a Reese, en donde le dice que tiene que limpiar el piso del baño y que tiene que estar tan limpio que las personas puedan comer de él, y que eso va a ser, me parece que las siguientes 3 semanas. Y para muchas personas fue chistoso porque parecía brutal y excesivo, pero pues perfectamente encaja con quién es Lois y todo lo que no ha trabajado Lois. A mí me encantaría saber qué pensó Lois unos segundos antes de darle ese castigo a Reese. Quisiera saber qué pasó por su cabeza en el momento en el que vio lo que había hecho Reese y por qué consideró que merecía eso. Y tal vez ella pensaba cosas como, lo tengo que parar ahorita, porque si no lo para ahorita se va a convertir en un delincuente. Y esto es muy curioso porque lo que está pasando con ella es que su hijo de, 11, 12 años hizo algo y entonces ella reacciona con el peor escenario posible, de que se está intentando proteger a ella misma y claro, a su hijo también.
Parece que viven alerta constante de catástrofe con sus propios hijos. ¿Y de dónde probablemente sacó Lois que si ella no era tan dura con ellos, entonces ellos se iban a perder? Y esto es bien importante porque Lois aprendió de Aida que este tipo de límites, este tipo de exigencias, de alguna manera te iban a hacer algún tipo de bien. Como si la dureza fuera lo único que podría evitar una catástrofe. Y también que la suavidad, muy probablemente, y la ternura también generan hijos débiles. La única forma pareciera que tienes de proteger a tus hijos es estar constantemente encima de ellos. Pero aquí está la diferencia. Aida humillaba por placer, parecía que lo disfrutaba. Lois no, Lois los castiga por miedo, porque las cosas empeoren, porque ellos vayan por un mal camino, porque no sean las personas que a ella le gustaría que fueran. Y aunque no es lo mismo, claro que a los hijos les llega exactamente igual que le llegó a ella, porque ellos tampoco conocían ningún tipo de violencia al llegar al mundo. Entonces no es como que ellos van a decir, ay, bueno, pero mi mamá la tuvo peor. Pues no, porque al final ellos están conociendo su propia forma de violencia, de experimentar la violencia, y mientras para Lois tal vez no es para tanto, porque ella conoce formas de violencia mucho más agresivas, pues sus hijos no. Entonces ellos también están recibiendo violencia. Lois tiene una creencia que muchos de nosotros por acá tenemos. Si yo no sostengo todo, entonces todo se cae. Y claro que eso fue lo que aprendió una niña que vivía en una casa caótica con una mamá impredecible. Y aunque hoy ya no está en esa casa, sigue sintiéndose de la misma manera porque nunca sabe si realmente se tendría que estar protegiendo o no. Entonces ella acaparó todo y tampoco creo que ella haya dado oportunidad a los demás de acaparar sus propias responsabilidades, porque ella siempre sentía que hacerlo ella era mejor, los mantenía más a salvo, la mantenía más a salvo. Y este aprendizaje está súper reforzado porque las únicas veces que algo no se cayó fue porque ella lo sostuvo. Ella aprendió muy chiquita que confiar es perder. Entonces esto lo lleva replicando todas las áreas de su vida. Como no confía en nadie, nadie la puede ayudar. El control, yo sé que muchas veces lo vemos como maldad, pero no quiero que lo veas como maldad porque es sobre todo miedo crónico, miedo con el que hemos vivido por muchísimo tiempo. Y es miedo a la catástrofe, miedo a no poder hacer algo si existe una catástrofe, miedo a que las cosas no salgan como yo quisiera que salieran. A veces eso que llamamos responsable, organizada, cuidadora, realmente es un sistema nervioso que aprendió que confiar es peligroso. Y claro que una persona agotada va a querer ser su propio paracaídas. Hay otro episodio que es el cumpleaños de Lois. Ella reúne a Hal y a sus hijos y les pide en concreto que quisiera que la respetaran más y que ayudaran más en la casa. Y Hal, sin maldad, sino como desde un tono de que entiende el contexto, probablemente le dice, eso no va a pasar. Que lo único que ella puede esperar de la familia es obediencia parcial. Y a mí me encantaría saber cómo se sintió Lois con esa respuesta. ¿Qué pensó de esa respuesta? ¿De dónde cree ella que viene esa respuesta de Hal? Y estoy casi segura de que después de esa conversación ya en la noche, probablemente ella se quedó pensando en eso, pero no lo volvió a abordar. Como que solamente fue algo que se dijo y que nunca se volvió a tocar. Y al día siguiente se despertó, siguió haciendo lo mismo, el desayuno, todo normal. Pero ¿qué significó para ella? ¿Qué sintió? ¿Qué pensó acerca de su futuro y de lo que le esperaba en ese momento? Y a mí lo que me preocupa es que imagínate, en ese momento ella se vulnerabilizó. Dijo ¿qué necesitaba? Y que no fuera recibido. Dice, claro, por eso estoy mejor sola, por eso estoy mejor si lo hago yo, por eso estoy mejor si yo me sostengo. Entonces su creencia fue reforzada. Y entonces claro que cada vez se va a ir haciendo más y más y más chiquita en su huevito, tratando de protegerse del mundo que la rodea. Algo que a mí me parece muy importante mencionar también de Lois es que Lois no es solo una persona controladora. Creo que Lois también tiene depresión, pero su depresión no se ve tanto como tristeza, sino como un enojo bastante fuerte. Y esto pasa muchísimo, pasa mucho en mujeres, pasa mucho en mamás, porque la tristeza socialmente no es tan aceptada como el enojo. El enojo es esperado cuando eres mamá. El enojo es valiente, es como posicionamiento cuando eres mujer. Entonces, digamos que Lois de alguna manera se siente más cómoda también expresando el enojo. Y es su forma de estar diciendo estoy agotada, ya no puedo más, a veces no sé si quiero continuar porque me siento muy cansada. Incluso Lois en esa cena
cena de cumpleaños dice que se arrepiente de muchas cosas de su propia vida, y eso también nos está diciendo algo importante. En el episodio donde Lois descubre que su papá no es su papá, me parece que se llama Victor's Other Family o algo así, también pasa algo bastante relevante para esto que estamos analizando. Aida pues tuvo la aventura que te conté al inicio, y la persona que la crió, el que siempre pensó ella que era su papá, no sabía realmente que Lois no era su hija biológica, pero siempre lo sospechó. Entonces como que Lois de alguna manera esto lo integró con que, por eso el rechazo, por eso el tratarme distinto. Pero al final Lois no tenía la culpa de que esta haya sido su historia y de que parte de su rechazo venga desde ese lado, el rechazo que ella experimentó. Incluso al final del episodio ella le dice algo a su mamá bastante fuerte: no importa cuánto trate de ver tus partes buenas, tú siempre serás un monstruo. Y esta parte me gusta por una razón: deja de intentar ganarse el amor de su mamá y expresa lo que realmente está sintiendo en ese momento. Es decir, se pone a ella primero. Y qué fuerte, porque Lois entonces pasa toda la vida tratando de que su mamá la vea, la quiera, por algo que ni siquiera ella puede controlar, algo que ni siquiera fue parte de sus decisiones y por lo tanto de su historia de vida por su decisión. El duelo que muy probablemente viviría Lois no es por no haber tenido la mamá que ella quería tener, que yo creo que es lo que la mayoría pensaríamos. Creo que el duelo también tiene mucho que ver con que hay algo que estuve peleando mucho tiempo que realmente nunca estuvo en juego. ¿Qué pasaría si todos entendiéramos que la capacidad que tienen otras personas de querernos tiene mucho menos que ver con nosotros de lo que realmente creemos? Pero nos gusta pensar que sí tiene que ver con nosotros, porque entonces hay cosas que yo puedo hacer para que me voltees a ver y me quieras. Este año fue 2025, 2026, no sé, pero hay una nueva temporada de Malcolm en Disney Plus y ya vemos a Lois mucho más grande, más cansada, algunos hijos con sus propios hijos, sigue con Hal y está en la casa. ¿Y qué pasa con Lois? A mí me causó, no sé, mucho sentimiento ver que ella se ve mucho más cansada que molesta. Pero, pues sí, algunas cosas no cambiaron. Ella sigue sosteniendo todo. Sigue siendo la única que ve los problemas reales que hay que atenderse y sigue siendo el centro emocional de la que la familia depende en gran medida que esté bien, que no se rompa, porque ella es la que sabe cómo mantener todo marchando. Pero nadie se ha tomado la molestia de aprenderlo. En el revival a mí me gustaría preguntarle a Lois: ¿quién te cuida a ti ahora? Y esto yo creo que la dejaría bastante pensativa, porque toda su vida ha girado en torno a cuidar de otros, escuchar a otros, sostener a otros. Y si tú le quitas eso, lo más probable es que no sepa qué hacer, porque nunca tuvo ni permiso ni espacio para construirse a sí misma fuera del contexto familiar que tenía. El revival, la carga no se fue de la vida de Lois. Si te fijas, en sus 30s, pues sí, ella estaba correteando y gritándole a sus hijos, y ya más grande, en los 60s tal vez, está disfrazado de preocuparse en silencio por los hijos. Y esto pasa mucho. Las mamás que viven agotadas por sus hijos todo el tiempo terminan siendo también muy apapachadoras con sus propios nietos. Cuando los hijos se van de casa, los padres entran en un tipo de duelo que se llama nido vacío, que pues se habla de la pareja, de que necesitan volver a encontrarse porque pues ya no están los hijos, entonces ya no hay algo que esté llamando tanto su atención, entonces pueden encontrarse de nuevo en pareja, encontrarse también en la parte de identidad: quién soy cuando no estoy cuidando de otros. Y a mí, mira, más que un duelo, ¿cómo decirlo?, del contexto, o sea, por los hijos, creo que también es un duelo de identidad. ¿Quién soy cuando no estoy cuidando y sosteniendo al otro? ¿Tú considerarías que tu mamá, tu papá, por ejemplo, sabrían quiénes son si dejaran de cuidarte? ¿O han visto que sus papás tienen una identidad que depende mucho de lo que hacen por los demás? A lo mejor incluso ni siquiera por sus propios hijos, pero de qué tanto apoyan a otros, qué tanto están en la vida de otros, qué tanto se responsabilizan y sostienen a otros. Porque la sociedad es buenísima para adular el hecho de que una mujer se entregue completamente a sus hijos. Mira qué buena mamá, todo lo da por sus hijos, todo lo da por sus hijos, pero ¿dónde queda ella? El hecho de que una mujer se preocupe por ella misma siendo mamá no está tan bien visto. Si juntamos todo lo que hemos visto: la niña que nunca fue la favorita, la chica que enterró su sueño de ser violinista de concierto, la mamá agotada, los castigos que le siguen doliendo y que siguen llegando, la grúa en el tráfico, el cumpleaños, la verdad sobre Aida, empieza a aparecer una lógica muy importante en su proceso. Yo le diría a Lois: creo que dentro de ti corren dos creencias muy bien fijadas en ti y están desde hace años. No las elegiste, no fue como que las pensaste y las instalaste, no fue como que te las dijeron tampoco explícitamente. Si yo no aguanto esto, esto se cae. Si yo no grito,
dejo de existir. Y con esas creencias dentro, entiendo por qué tu vida se ha vuelto tan agotadora. Cada vez que solucionas algo en la casa, algo en ti se siente un poquito más aliviado porque resolviste, formaste parte de algo, hiciste algo en la casa. Puede ser que haya sido vista o no, pero bueno, sientes que sirves de algo y que por lo tanto estás poniendo tu granito de arena en que esto no se caiga. Y cuando algo se sale de lo que estás controlando, solamente refuerzas que necesitas tener aún más control. Cuando no es que tú hayas propiciado ese descontrol, es que la vida misma puede traer bastante descontrol sin necesidad de que seamos nosotros quienes hayamos puesto esa dosis de descontrol en nuestra propia vida. También le reforzaría que no es una persona controladora. Incluso le preguntaría si le gusta describirse o etiquetarse como tal o si es una etiqueta que no le gusta. Lois, eres una mujer que aprendió antes de poderte defender y de marcar límites que sostener todo era la única manera de no desaparecer de tu contexto. También le diría que sus gritos no son el problema, que entiendo que gritando es la única manera que conoce hoy en día de poder hacerse ver y también de pedir ayuda. Tus hijos, Lois, no te menos intensa, pero sí que estés menos sola, que tengas una red de apoyo. Hal tampoco te necesita menos controladora necesariamente, pero sí menos sobrecargada. Entonces ahí es donde tenemos que identificar que podemos soltar. Y ella no necesita ser mejor mamá, necesita meterse en su papel también de mujer para poder combinar las dos cosas, porque si solo es mamá, es un rol que termina agotando bastante. Ahora, ¿qué haríamos específicamente en terapia con Lois? Hay muchas cosas que podríamos hacer, pero me voy a quedar con 4 movimientos clave que son los que te voy a contar en este episodio. Movimiento número 1, tenemos que validarla, validar su historia, validar todo lo que ha vivido, lo que le ha dolido, lo que le gustaría que fuera distinto, los sueños que no fueron, permitirle quejarse en este espacio y no solamente quejarse, sino ir nombrando lo que fue sintiendo en cada uno de los momentos que fueron marcando su propia vida, porque esto es darle un espacio para ser ella, para no tener que controlar nada, para no tener que cambiar nada, sino sentarse con lo que es, con lo que sucedió en su vida y decir, ¿sabes qué? Y no me gustó y me hubiera gustado que fuera distinto y yo sé que no es distinto, pero sí se siente liberador decir que me hubiera gustado que las cosas marcharan de otra forma. Le haría saber que el espacio terapéutico es completamente suyo, que sí podemos hablar de sus hijos, sí podemos hablar de Hal, que seguramente van a salir, pero que no quisiera que ellos fueran el centro de nuestra conversación. Ella es el centro de la conversación. ¿Cómo se sintió ella? ¿Qué hizo ella? ¿Qué le gustaría a ella? Para que poco a poco pueda irse esparciendo en el espacio y tomándolo como propio. Movimiento número 2, ya que se siente un poquito más validada, ya que haya agarrado un poquito más el espacio, creo que otra cosa que haría con ella es ahora sí, enseñarle su patrón. Hay un detonante que puede ser que Hal no le esté apoyando, que haya cuentas por pagar, que un hijo haya hecho cualquier travesura de las que salen en la serie y de ahí se activa un miedo antiguo. Si no controlo esto, todo se cae. Y aparece un pensamiento automático catastrófico. El hijo se va a perder, la casa se va a hundir. Ella se va a quedar como su mamá le decía que se iba a quedar. Entonces sube la urgencia y ella actúa, grita, controla, castiga, se hace cargo de las maneras que se le ocurran en ese momento hacerse cargo de la situación. Como si funciona, hay un alivio temporal que termina haciendo que el ciclo se repita. Aquí va a entrar también el espejo intergeneracional. ¿Qué estoy haciendo yo con mis hijos, con mi familia, que yo dije que nunca iba a hacer o que no quería hacer? ¿Y de qué manera puedo conseguir un resultado similar, pero con acciones distintas? Si yo lo que quiero es sentir mayor control, ¿qué otra forma hay de sentirlo sin necesidad de llegar a estos castigos a los que a lo mejor he llegado últimamente, ¿no? Y no solamente se trata de eso, sino también de qué estoy haciendo yo que me está lastimando mi relación conmigo misma porque me parezco a alguien a quien no quiero parecerme en algunas ocasiones. Movimiento 3. Hay que tolerar el caos. Entonces le pondré algunas actividades de tolerancia al caos. Esto implica que no siempre las cosas estén completamente recogidas, permitirles a sus hijos que se equivoquen, redirigiéndolos, pero permitiéndoles equivocarse, permitir que Hal probablemente tome algunas actividades o responsabilidades dentro de la casa, aunque no las haga
como ella quisiera, porque la idea es que cada quien empiece a tomar su rol para que las cosas fluyan y no que ella sostenga todos los roles para asegurarse de que las cosas fluyan, porque aún así hay muchísimas cosas que se salen de su control. Entonces, si no lo voy a poder controlar todo, pues al menos que hayan personas dentro de mi entorno que me ayuden a gestionar las cosas que están sucediendo. El objetivo es que sí pueda sentir el miedo a perder el control, pero sin actuar sobre él inmediatamente. Eso es lo que queremos, que no actúe sobre él inmediatamente, que pueda pensar, oh, esto me incomoda, oh, esto no me gusta, pero que no sienta que luego, o que no actúe luego conforme a lo que siente. Y el movimiento número 4, que yo creo que es mi favorito, es que ella pueda reconstruir su identidad fuera del rol que tiene como mamá. ¿Quién eres cuando no estás siendo mamá? ¿Quién eres cuando no estás controlando tu entorno? ¿Quién eres cuando te permites relajarte? ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutas? ¿Qué extrañas de ti? ¿Qué extrañas de la persona que eras hace 40 años, hace 20 años, si estamos hablando con una Lois más joven? ¿Pero qué extrañas de ti? ¿Cómo podemos encontrar huellitas de camino a esa Lois que te gustaba, a reencontrarte con ella? Porque no es que exista una o exista la otra, las dos existen, tú eres esa persona, pero tal vez nos hemos olvidado una parte de nosotros porque hemos vivido en supervivencia por muchísimo tiempo. No quiero que se vuelva violinista profesional a los 50 años, no hay necesidad, pero sí a lo mejor que vuelva a escuchar música de violín, que vuelva a tocarlo, que vea algún video de YouTube. Eso es lo que queremos, acercamientos con quién es ella fuera de este rol de cuidadora. Y bueno, se compone de dos partes. Primero hay que descubrir quién es o quién le gustaría ir explorando quién es. Y la otra parte sería llevar las actividades. Esto que te digo de una clasecita en YouTube, tocar el violín, ir a algún concierto para volver a conectar con esa parte de ella. Entonces, ya sabes que al final de los episodios siempre te dejo algunas preguntas de introspección que me parecen muy importantes. Así que aquí te van tus preguntas. ¿Cuánto del mal carácter que interpretaste de tu mamá realmente era un agotamiento crónico? Y a ver, claro que tu dolor es válido y no te estoy pidiendo que la perdones ni mucho menos, pero ¿qué parte de la historia probablemente nos estamos saltando? Porque yo entiendo que no es nuestra responsabilidad la historia de los demás, pero no podemos olvidar que vivimos en un mundo con contexto. Entonces esto nos ayuda a empatizar un poquito más y a decir, entonces no es algo mío, no es algo que me corresponda ni algo que yo puedo solucionar. Puedo hablar de que me duele, puedo hablar de que me gustaría que fuera distinto, pero no está en mí que sea distinto. Si esa mamá hubiera tenido lo que necesitaba, tal vez una pareja, tal vez dinero, tal vez una red de apoyo más amplia, tal vez educación en ciertos aspectos, ¿crees que hubiera sido distinta? Número 3, ¿qué heredaste de tu mamá que no te encanta y qué estarías dispuesta a hacer para que sea distinto? ¿El control? ¿La necesidad de pedir ayuda? ¿La sospecha de que precisamente si sueltas todo se va a caer? ¿Qué heredaste y cómo te gustaría hacerlo distinto? Si no sabes cómo te gustaría hacerlo distinto, piensa en cómo le hubieras deseado a tu mamá que lo hiciera distinto y probablemente eso es lo que también deseas para ti. Este episodio es para recordarnos que cualquier mamá, antes de ser mamá, es mujer, pero que muchas veces las mujeres se pierden en el camino de ser mamás. Y claro que eso no nos toca como hijos, no nos toca recordarles quiénes son, porque incluso no sabemos quiénes son muchas veces fuera de su rol como mamá, pero sí podemos interesarnos y preguntar antes, ¿quién eras? ¿Quién eras antes de que yo estuviera en tu vida? ¿Qué disfrutabas? ¿Qué te gustaba? ¿Qué anhelabas? Y descubrir quién es esa mujer que es mi mamá. No solamente mi mamá como mamá, sino también mamá como mujer, como amiga, como hija, como todos los roles que también desempeña, pero de los que tal vez se ha olvidado hasta cierto tiempo por sostener las cosas que sostiene. Y mamás, quiero decirles que ningún hijo puede agradecerles lo suficiente. Y mamás, quiero decirles que ningún hijo puede agradecerles lo suficiente como para devolverles una vida que pusieron en pausa. Ninguna familia puede amarte suficiente como para darte el valor que tú misma no has aprendido a darte. Y nadie, por más que te ame y lo mucho que te ame, puede salvarte de una herida que tú sigues leyendo como tu deber. Espero que hayan disfrutado muchísimo el episodio del día de hoy. A mí me encantó. Lois realmente es un personaje bastante nuevo para mí. Yo no había visto Lois el del medio, mira, Malcolm el del medio. Y en estas semanas me puse a ver algunos episodios como para entenderla un poquito más, leer algunos blogs, investigarla. Y me parece un personaje muy interesante. He seguido viendo la serie y ahorita es una serie que me gusta mucho. Entonces me emociona mucho haberte traído este episodio. Recuerda que te estamos esperando a
ti y o a tu mamá también en las actividades de Plenamente Mayo, que precisamente se tratan acerca de descubrirnos fuera de este rol que constantemente tenemos de sostenernos, de ser la que hace de todo, de ser la que puede con todo. Entonces te dejo por acá el calendario de Plenamente Mayo para que lo veas. Aquí abajo va a estar el link para que te registres. Y nada, agradezco como siempre que me hayas acompañado en este episodio. Te mando un abrazo con mucho, 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 mucho cariño y nos vemos el próximo domingo de ¿Qué haría en terapia con? ¡Adiós!